Tomamos la última patita del día de hoy, de esta larga jornada de día lunes, con nuestra clase de ciencias integradas. Vamos a empezar en principio con lo que son las ciencias puras, las ciencias naturales, ¿ya? Vamos a tomar distintos temas por clase y si nos queda algo pendiente, lo retomamos la clase siguiente. Pero lo importante es que los temas que vayamos abarcando son temas que ustedes también conocen, son muy bullados, son temas muy específicos respecto a las ciencias dentro de lo que es la situación de nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Vamos a ver distintos aspectos dentro de y el contenido de esta parte es un poco más denso, incluso más denso que la parte de matemática. ¿Por qué? Porque hay hartos temas que tenemos que hablar dentro de, ¿ya? Entonces, nuestro primer tema que vamos a abarcar durante esta primera clase, este primer periodo, es directamente lo asociado a la materia, sus propiedades y sus componentes. Pero para eso, lo primero que vamos a recordar, ¿qué es la materia en sí? ¿Qué significa cuando a mí me dicen que hay un cambio de estado de la materia? ¿O qué yo interpreto cuando me dicen que esta materia se transforma? ¿O esta materia se forma o nace o se crea? Entonces, vamos a hablar directamente de cómo esta materia nos compone o compone todo lo que nosotros conocemos y cuáles son los cambios y las propiedades específicas de ella. Para eso, vamos a ver un pequeño videito, que siempre me dicen que pongo videitos de niños chicos, y sí, me gusta poner videos de niños chicos porque los encuentro entretenidos. Son mucho más entendibles a veces que una persona esté hablando continuamente, ¿ya? Espérenme un cachito porque no le puse el audio y me perdí. Acá. Este de acá. Ya, ahora debería escucharse, pero espectacular. Ya, comenzamos con la materia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor,
la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. ¡Búscanos! Ya. Cuando a mí me hablan de materia, yo de inmediato empiezo a pensar en cómo se componen las cosas, de qué forma nuestro mundo, nuestro entorno se va organizando y va componiendo. Y ahí hablamos en ciencia mucho de átomos, hablamos de células, hablamos de todo eso, pero nosotros vamos a empezar hablando de lo general de la materia, ¿ya? En este caso, lo importante de la materia es que esta materia les da cierta característica a los objetos. Por ejemplo, estaba hablando recién en el video de que una piedra tiene, puede ser más pequeña, pero su dureza le da la característica. En cambio, a lo mejor puedo tener una fruta que es más grande y esa fruta va a ocupar más espacio, va a tener más volumen, pero a lo mejor va a ser más blanda. Por lo tanto, la materia y sus componentes son los que le van dando característica a cada uno de los elementos. Entonces, esta materia y sus propiedades la vamos a tomar de la siguiente forma. Ya sabemos que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, todo que ocupa un lugar y un espacio. Todo, todo, todo. Lo demostró en el video el ejemplo de la piedra, el ejemplo del elefante. Entonces, esta materia está compuesta por átomos, moléculas, protones, electrones, y después vamos a ir ahondando en cada uno, pero son todos estos elementos que van formando directamente lo que son las durezas, la forma, tenemos hartas cosas dentro de. Ahí tenemos, por ejemplo, un átomo compuesto de distintas cosas, donde podemos identificar su núcleo, electrones, protones y todo, y podemos identificar sus cargas. Pero también esta materia tiene que tener una continuidad. Y esta continuidad de la materia es que se puede ir componiendo de otras partículas y estas partículas pueden estar separadas o no. Por ejemplo, estos elementos, objetos que tienen mayor dureza, están más apretados las partículas. Por eso le dan dureza. En cambio, si está más blando, esas partículas están más separadas. Lo vamos a ver con un ejemplo con el agua, por ejemplo, que el agua ahí tenemos muchas cosas que tienen la característica de fluir y otras cositas más. En este caso, la materia tiene elementos que constituyen estos átomos, que le dan características a estos elementos. También los compuestos son distintos dependiendo del objeto que estemos analizando. Las mezclas son distintas. Puede haber una mezcla homogénea o una heterogénea. Es decir, una limonada, sal disuelta en un agua, pero también en la heterogénea, donde tenemos agua y aceite, arena disuelta, y ahí vamos a ir analizando cada una. Y acá tenemos el esquema de lo que deberíamos saber dentro de lo que es la materia en sí, donde tenemos la mezcla, las sustancias puras, donde podemos ver cuáles son heterogéneas, homogéneas, los compuestos, las sustancias simples, que de ahí vamos a andar, así que no se preocupen porque esto lo vamos a ir viendo detalladamente. Ahora, toda la materia está formada por partículas, ¿ya? Donde podemos distinguir los estados de la materia. Y esta es la parte más importante que vamos a ahondar hoy día. La materia puede estar en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y eso va a depender de las partículas. Si nos damos cuenta, las partículas acá nos muestran por qué los estados cambian. Por ejemplo, el gaseoso, las partículas están muy separadas, muy, muy separadas. En el caso del estado líquido, están separadas, pero no tanto como en el estado gaseoso.
pero en el estado sólido, cuando hay más dureza, están súper apretaditas. Tenemos esos tres estados de la materia. Y dentro de esos tres estados de la materia es lo que le da el volumen, donde tenemos la forma fija, donde tenemos un volumen variable, por ejemplo, en el gaseoso, porque el gaseoso es más fácil de disolver, el estado líquido fluye, en cambio el sólido está por lo general estable. Entonces va a depender del objeto que estemos analizando en qué estado se encuentra. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, el experimento del agua donde sabemos que el estado del agua, los estados de la materia, van cambiando dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, el agua llueve, se va al mar, en el mar está fluyendo, con el sol empieza a evaporarse, sube, se genera nube y después hago el ciclo completo. Y ahí vemos un ejemplo claro de cómo los estados de la materia son cambiantes, ¿ya? Dependiendo del objeto. Obviamente, ahí tenemos, por ejemplo, lo que les decía recién, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando paso a paso los elementos del estado de la materia y vamos a hacer algunos ejemplos que son más prácticos respecto a cómo se componen, cómo se van identificando si las partículas están más cerradas, están más abiertas, de qué forma se van comportando estas partículas dependiendo del objeto característico. Entonces, la materia. En este caso, ya sabemos que en nuestro entorno encontramos muchos ejemplos de la materia. Eh, y esto, ya lo dijimos, pueden estar en tres estados específicos, aunque se han determinado otros estados, pero son más complejos de explicar. Nosotros podemos definir que la materia o las características de la materia que nos pueda ayudar a identificar eh, podemos ir realizando distintos experimentos. Aquí obviamente lo vamos a hacer virtual porque no tengo la posibilidad de ver las monedas ni nada, pero en algún momento vamos a tener esa posibilidad. Supongamos que tenemos estos elementos de acá. Tenemos moneda, tenemos el globo, ¿cierto? Nosotros podemos tener distintos elementos, como dice ahí, moneda, bolitas, palos de fósforo, etcétera. Tenemos líquido, metal, vidrio, agua, alcohol, aceite, etcétera. Si nosotros observamos las características de, por ejemplo, la moneda, ustedes tomando en cuenta las características de una moneda, ¿qué podrían decir ustedes que caracteriza una moneda en cuanto a el estado en el que se encuentra, la visión que uno puede tener? Es sólido. Ya, es sólido, tenemos que es sólido, Por el peso, ya podemos identificar que es pesado, que si vemos con otros objetos tiene un peso específico, ¿vale? Y eso lo da la Metal, dureza, ¿cierto? ¿Cómo? No escuché. metal, Está compuesta de metal, ya. Hay aleaciones dependiendo de, pero tiene algunos compuestos de, porque hay unas que son de metal, otras de bronce, etcétera. Si nos vamos al vidrio, Es sólido en el también. caso del vidrio, ¿en qué estado estaría el vidrio? sólido. Sólido. Tenemos sólido, sí. Líquido, ¿no? Eh, no he visto vidrios en estado líquido. Bueno, No, cuando se cuando hace, sí, pues cuando cuando se exacto, cuando se sobrecalienta, sí, elabora. pues. Sí, 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 sí. Mm, Pero ahí tiene otro nombre. Se los voy a averiguar porque tiene otro nombre ese proceso. No se llama vidrio específicamente ahí. Eh, ¿Qué otra característica le damos al vidrio? Que es transparente. Ya, importante. Ojo con eso. Le puse transparente. Ojo con eso, porque acuérdense que son diferentes las características. La madera. ¿En qué estado tenemos la madera? sólida. Sí, sólido. 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 ¿Y qué otra característica le damos a la madera? Dureza. 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 Aunque dependiendo de la madera es distinto, pero puede ser. Estado del agua. Líquida. Líquido. Y
características es sólida, líquida y Transparente. gaseosa. ¿Ya? Puede ser transparente. Démosle otra característica al agua. Hay una que es súper particular, Líquida, ya es líquida, pero Es sólida pero puede y estar gaseosa el agua puede también. estar en tres formas, líquida, sólida y gaseosa. exacto. Exacto. Pero estamos hablando de agua, estamos hablando De solo agua, de agua, no, líquida, no lo estamos Agua. llevando a sí. hielo o a Es, gas. es pesada. Agua. Oxígeno, Ah, oxigenada, tiene un peso específico, pero le vamos a dar una característica que los va a acompañar con el tema del agua Transparente. mucho. El agua fluye. Fluye. Después vamos a hablar del concepto de fluir. El alcohol, de nuevo, estaríamos también, yo sé que vamos a líquido. entrar en la polémica del estado y me van a decir que el líquido, gaseoso, sólido no el alcohol, pero líquido y gaseoso sí. ¿Qué característica tiene el alcohol? Eh, Tiene color y sabor. Evapora. Ya, se puede evaporar, tiene color, sí, me Y gusta esa. sabor. Es- Sí, sí, me gusta esa. olor también. Y tiene olor. Y tiene olor, sí. Consistencia, También, dependiendo del tipo de alcohol, sí. Y el aceite. Líquido y es como aceitoso. Sí, ¿cómo le grasoso, decimos? ¿Cómo le decimos? Grasoso, viscoso, le vamos a poner viscoso. Grasoso, ya me gustó. Grasoso. Ya. Fíjense que comparten ciertas características, pero hay otras que le dan su particularidad. ¿Por qué dije ojo con el vidrio? Porque el vidrio es transparente, pero es un sólido transparente. En cambio, la madera es un sólido, pero no es transparente. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué el vidrio es transparente y la madera no es transparente? por las Pues son partículas que lo diferentes componen. materias. Son diferentes materias. Ya, pero ¿por qué le dará la transparencia al vidrio? ¿Qué cosa le dará que este vidrio logre ser transparente? Puede ser líquido, Ya, puede ser que deriva de un líquido, ya. las ¿Por qué creen partículas que lo ustedes? componen no tienen color, Ya, puede ser una respuesta. Esas partículas pueden ser transparentes, ¿ya? Resulta que hay una explicación científica que habla de las moléculas, de que estas moléculas tienen esa característica de que tienen una luz visible, ¿ya? Porque no tienen una energía específica para poder oscurecer o poder opacar, como lo tienen otros objetos. Y ojo, es muy interesante esa conversación porque por lo general los sólidos no son transparentes, pero el vidrio sí. Miremos la diferencia entre agua, alcohol y aceite. ¿Qué diferencias pueden tener particularmente el agua, el alcohol y el aceite? que el aceite se separa del agua, po, Ya, ¿y por qué crees tú que se separa del agua? porque es grasosa Ya, sí. y ¿Qué más? porque ¿Qué otra Porque diferencia creen ustedes? es más denso que el agua. Por su Ya, densidad. Por su densidad. esa es importante. La densidad. Eso es importante. El aceite es más denso, las partículas son más densas, son más pesadas. Por eso no Ah, se pues, mezcla con el agua y no todo se mezcla con el agua. Y resulta que el alcohol tampoco se mezcla al 100% con el agua. O le han intentado, por ejemplo, a un vaso de agua echar un poco de vino. ¿Se han dado cuenta de lo que pasa? Se terminan combinando, pero pelean para combinarse. Sí, no se Pelean, mezclan entonces. no es tan fluida esa interacción. porque el vino Fíjense que, también es pesado, el vino también exacto. tiene peso. Y aparte tiene componentes distintos. Por ejemplo, el agua, bueno, aunque en la actualidad no es tan pura, se supone que el agua es el líquido más puro, que tiene menos componentes, tiene menos cosas añadidas, por lo tanto, esos componentes
extra que le vamos dando al vino, le vamos dando al alcohol, le vamos dando al aceite, para que tengan sus características particulares, eh, pierde la pureza, ¿ya? Se supone que el agua es lo más puro que tenemos. ¿Existen características comunes? Sí, teníamos muchas características comunes principalmente en el tipo de estado, pero también existen diferencias. Y estas diferencias dependen de los resultados que nosotros vamos observando respecto a cada una de estos objetos que estamos analizando. ¿Alguien levantó la mano ahí? Dígame. ¿Nadie, nadie? Fíjense que cuando nosotros vimos el video, lo primero que vimos fue la materia tiene volumen, ocupa espacio. Y fíjense la Sí, particularidad de las cosas. Miren, si la yo voy consulta que quería directamente hacer, profe, a esto. Ah, dígame, ¿quién me habló? el Jonier. Dígame. ¿Y el agua y el aceite, cuál de ellos que está más pesado? En este caso sería el aceite. ¿Y por qué el aceite siempre se quedó arriba del agua? Porque no, a ver, sería como, a ver, pensemos lo siguiente. En el agua, Ya, las partículas están de una cierta forma acomodadas, un poquito más ya, sueltita, más fluida. En el aceite está más cerrado, está más apretada esas partículas. Es como que tú le pusieras eh, un nylon arriba del aceite, o sea, arriba del agua. Y este nylon no va a penetrar el agua. ¿Por qué? Porque las partículas de este nylon están más apretadas. No pueden interactuar y no pueden cruzarse. Eso es lo que pasa. Por eso las partículas van interactuando de forma distinta. Yo, por ejemplo, hice un experimento con los niños hace muchos años atrás, porque le hice una pregunta a los chiquillos y los puse frente a una pizarra y les dije, ¿esa pizarra es lisa, sí o no? Era de estas pizarras de plumones. Y me dijeron, sí, 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 es lisa, profe, sí, es lisa. Y yo tenía un microscopio y les puse el microscopio con un proyector y proyectando la imagen del microscopio. Y al mirar el microscopio, los chiquillos se dieron cuenta que la pizarra no era lisa. ¿Por qué? Porque los átomos, las células que están interactuando ahí, todos los elementos que interactúan dentro de esta materia, al final siempre están en movilidad. Entonces, los sólidos, claro, están más juntitos, pero los líquidos están un poquito más separados, los gaseosos están mucho más separados. Por eso el aceite, al tener una composición de sus partículas de forma distinta a la del agua, no pueden compenetrar entre sí. ¿Ya? La contamina, sí, la contamina, pero, pero siempre queda sobre el agua. Eso es muy particular. Por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, siempre te muestran la imagen donde está el agua fluyendo y esta capa de arriba, que sería como este nylon de aceite, queda sobre la superficie porque no puede penetrar el agua. ¿Ya? ¿Qué tiene que ya, ver con esto? ya. Miren acá, justamente lo que estaba diciendo yo. Si ustedes ven el globo y las monedas, un globo puede tener mayor volumen, puede ocupar mayor espacio, un espacio mucho más grande que una moneda. Pero ¿cuál pesa más, el globo o la moneda? La moneda, La moneda. La moneda. ¿Y por qué? porque el globo está lleno Es de más gas. densa. Porque el sólido. Exactamente, Ma- el sólido está más denso, las partículas están más apretaditas. En cambio, el globo está más abiertito. Y aparte que le echamos aire, le echamos como un gas, le echamos un poquito de partículas más separaditas. Por lo tanto, los sólidos siempre van a ser más pesados que los otros que tienen un poquito más abierto. Hay otro ejemplo más claro. ¿Alguien conoce esas? Bueno, se usaron mucho tiempo para... Había gente que lo usaba para limpiarse los pies, me acuerdo, cuando yo era chico, que eran estas piedras como volcánicas. No sé si alguna vez las vieron, que tenían un nombre, piedra pome se llama. Esas piedra pome la usaban mucha gente para limpiarse las durezas de los pies y todo. Y resulta que esas piedras eran muy livianas, eran súper livianas. Yo no las tomaba y veía el tamaño de la piedra y la piedra era muy liviana. ¿Por qué creen ustedes que era liviana?
¿Por qué esas piedras porque volcánicas sus o piedra Pómez? partículas no están tan unidas, sus Exactamente, aunque partículas están fueran tan separadas. grandes, estaban más separadas. Entonces, y resulta que también experimentaron altas temperaturas y eso cambió la densidad de la piedra, pero resulta que ahí tienen un ejemplo súper claro de la interacción de estas partículas, que nosotros lo vemos como algo grande, pero al final su densidad es menor, no están tan juntitos. Basado en esto mismo, nosotros hablábamos de las propiedades de las materias. Y siempre todos estos objetos van a tener propiedades específicas. Todos, todos, todos. Y van a tener propiedades comunes. Todos, todos, todos. Por ejemplo, una propiedad puede ser la masa, puede ser el peso, puede ser el volumen. Entonces, cuando hablamos de masa, hablamos de la magnitud que posee este objeto, ya que nosotros la medimos con una balanza. Masar significa que este objeto lo podemos llevar y podemos identificar cómo le afecta la gravedad, porque acuérdense que a nosotros lo que nos mantiene en tierra es gravedad, y la gravedad nos empuja hacia abajo. Y si la gravedad nosotros tenemos las partículas más separadas, la gravedad nos tira hacia abajo, pero no vamos a amasar tanto. En cambio, si tenemos las partículas más unidas, vamos a bajar más. Nos pasa cuando estamos gorditos, estamos masando más. Ujú. ¿Cómo se llama? La gravedad nos empuja más hacia abajo. El peso es esta fuerza, lo que le acabo de comentar a ustedes, que estamos atrayendo hacia abajo. Y el volumen es el espacio que estamos ocupando. Tengo un amigo, un gran amigo, que es súper flaco, es flaco. Estudiamos juntos en la universidad. Yo al lado de él me veía gordo. Y en ese tiempo yo entrenaba, estaba relativamente flaco y todo. Y resulta que un día nos fuimos a pesar los dos. Y él pesaba más que yo. Y yo le dije, pero ¿cómo puede pasar esto? O sea, yo te miro en el espejo y te veis más flaco que yo. Claro, el tipo era flaco, pero era muy deportista. Entrenaba para correr, era un atleta. Y resulta que el tipo era flaco, sí, claramente. Pero su musculatura, aunque no era excesiva y no tenía grandes brazos y grande espalda ni nada por el estilo, tenía mucho músculo, que era lo que yo no tenía. Por lo tanto, eso provocaba que esos músculos, esas partículas estuvieran tan apretadas. Claro, Margot tenía una masa muscular que le permitía una dureza de su masa mucho mayor que la mía. Pero si ustedes no miraban a los dos, yo claramente era el gordo al lado de él. Y ahí Mm. había una diferencia que tenía que ver con la densidad de sus músculos. ¿Ya? Bueno, esta parte del masar lo vamos a saltar porque vamos a hacer un experimento distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de la materia en sí, tenemos el modelo corpuscular de la materia. Y este es el que explica las propiedades y transformaciones de esta materia. Ya lo dijimos, la materia está constituida de partículas, en este caso de átomos o moléculas, dependiendo del objeto. Las partículas siempre están en continuo movimiento. Ojo con eso, siempre. Nosotros no lo vemos porque no lo podemos identificar, pero siempre está moviéndose la materia. Existe una distancia determinada entre estas partículas y eso va a depender de esta interacción si son líquido, gaseoso o sólido, o cuán sólidos son o cuán líquidos son. Y siempre entre estas partículas hay una fuerza de atracción. Es decir, continuamente, por ejemplo, esta piedra que tiene distintas partículas que están interactuando entre sí, están en movimiento, van a permanecer juntas porque existe una fuerza de atracción. Y esta es una representación básica. Por ejemplo, ahí tenemos una pailita de cobre, donde vemos estas partículas de cobre que aunque tienen una separación entre sí, tienen una fuerza de atracción que permite que sigan unidas. ¿Ya? ¿Y qué es lo más importante de esto? Lo importante es que entendamos lo primero que es materia. Si nosotros nos damos cuenta, este objeto está compuesto de materia. ¿Por qué? ¿Por qué está compuesto de materia? Porque A es ver, sólido, es un material, cobre. ya, dale, ¿qué más? ¿Hay otra característica común? Es un metal, pues
Sí, porque es cobre, ya, es un metal, eh, ¿qué más? es más sólida, Ya, puede ser, es un sólido. ¿Qué más? Había otra característica importante que lo identificaba como materia. por el color, Ya, tiene características particulares de la misma. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. No sé. Exacto, tiene masa, por lo tanto, tiene volumen. Ocupa un lugar en el espacio en este momento. Entonces, eso lo caracteriza como materia. Yo lo puedo tomar, lo puedo identificar, lo puedo ver. Por ejemplo, los gases. Hay gases que son visuales, hay gases que no. Pero no significa que no estén ahí. Significa que nosotros somos limitados y no los podemos ver todos. ¿Qué propiedades tiene la materia? Ya dijimos, se puede masar, tiene volumen. ¿Qué otra propiedad puede tener esta materia? Tiene peso. Tiene peso, ¿qué más? Color, Y color, tiene, tiene inercia. elasticidad, temperatura. Exacto. Es sí, decir, toda la resistividad. materia tiene características particulares. Tiene, se puede ver, algunos son impermeables, otros no son impermeables. Entonces, todas las características particulares que le podamos dar a la materia. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir la materia como un vocabulario que todo el mundo pueda entender, ¿cómo ustedes definirían materia? De una forma que todos puedan entenderlo. Es todo aquello que posee una masa, ocupa Ya, un lugar y en el ya, espacio y tiene inercia. ya. ¿Alguien más le quiere agregar algo ahí? Que le podamos explicar a un niño pequeño qué es materia, por ejemplo. Materia que tiene color, sabor o densidad. Ya. que tiene, Pero, que tiene pero si usted, masa. ustedes le tendrían que explicar a un niño de 5 años. ¿Cómo le explican ustedes qué es la materia? Podría decir que es todo cuerpo que existe en la Tierra, sí. Ya, me encantó. A eso llegamos. La O, materia o es es la todo. materia, o sea, la materia puede ser es todo lo que se puede tocar y ver. Exacto, es todo la verdad. Porque, por Todo. ejemplo, nosotros en este momento estamos pisando un suelo y ese suelo está compuesto de materia. Materia, Nosotros materia. podemos mirar al cielo y vemos nubes y la nube está compuesta de materia. Nosotros podemos respirar un aire y ese aire está compuesto de materia. O sea, si tuviésemos que llegar a un niño y decirle, ¿qué es la materia? La materia es todo. Todo Todo lo que está compuesto de materia. Que está en distintos estados y que tiene características particulares, ese es otro tema. Pero todo claro. tiene materia, todo está compuesto de materia. Entonces ya sabemos que tiene masa, sabemos que tiene volumen, sabemos que esta materia tiene un modelo específico para ser interpretado. ¿Ya? Basado en esta materia, nosotros tenemos estados específicos. Ya hablamos recién un poquitito, pero ahora vamos a profundizar un poquito más de los estados. Y aquí, vuelvo a insistir, el ejemplo claro es el estado o el ciclo del agua. ¿Ya? Aunque no se da solamente en el ciclo del agua todos los estados, pero es lo más común y lo que más te van enseñando. En este caso, el estado sólido siempre es cuando estas partículas, estas sustancias, la densidad es mucha, ¿ya? Tenemos esta condición de que las partículas están muy juntas, y su movimiento está limitado. Vibran un poquito, pero no se logran separar hasta que alguna fuerza las separa. Por ejemplo, las piedras. eh,
Me acuerdo haber visto una vez un reportaje de una persona que construía eh, de estos bebederos de piedra. No me acuerdo cómo se llaman específicamente. Y el tipo era tan seco, que él identificaba el punto específico donde se tenía que romper. Y él sabía identificar dónde estas partículas estaban un poquito más separaditas y le ponía un cincel o algo y ¡tac! Y la golpeaba y se empezaba a romper la piedra para empezar a formar o fabricar estos bebederos. El tipo era increíble, pero él sabía identificar cuál era la falla de este sólido, porque siempre están en movimiento. O sea, nosotros no identificamos muchas veces sus fallas, pero están. En el caso del estado líquido, esta fuerza de atracción es menor, están más separaditas, ¿ya? Lo que determina que tengan libertad de movimiento y pueda fluir. Y acá viene el concepto de fluir. ¿Qué significa fluir para ustedes? Tenga movimiento, un poquito de movimiento. Que están Que tenga un poco separados. de movimiento, ¿ya? ¿Qué más? Avanzar. Avanzar. Y ojo, Correr. exactamente, y ojo, este estado que permita fluir significa que existe una continuidad. Las partículas siguen avanzando, se mueven en conjunto, pero tienen una continuidad. Por ejemplo, cuando vemos el ejemplo más claro de fluir, es cuando vemos un río o una sequía. Y nosotros nos ponemos a mirar el agüita y cuando ya la soltaron y va harta agüita, miramos cómo el agua se va moviendo y va ocupando el mismo espacio. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Que el agua, si hay un río, bueno, a excepción que llueva mucho, pero si tengo una rutina de mirar, el agua sigue fluyendo y ocupando el mismo espacio. Ya cuando llueve mucho, ahí ya se desbanda, pero siempre tiene esa particularidad. Y es muy importante que el estado líquido ¿cómo lo podemos decir? Se amolda al envase que sea. Si ustedes echan un jarabe dentro de una botella de Coca-Cola, va a tomar esa forma. Si ustedes echan ese mismo jarabe dentro de un vaso, va a tomar esa forma. Si ustedes toman el mismo jarabe y lo echan, no sé, en una botellita chica de estas de jugo, también va a tomar esa forma. Por lo tanto, este fluir también permite que se vaya moldando a los envases o a los lugares donde está. Ahí tenemos el líquido. Y el estado gaseoso, que este estado es más particular. Acá ya la fuerza de atracción entre estas partículas son débiles, ¿ya? Permitiendo que tenga una gran movilidad. Es decir, estos gases son más fáciles de disolver, de que se vayan. ¿Por qué? Porque estos gases son cuerpos que no tienen ni un volumen definido, ni una masa definida, y este volumen solamente lo van a tomar de contenedores, ¿cierto? Pero siempre están en un estado de separación. Si yo suelto, por ejemplo, un globo con estos gases helio, que estos son estos gases que le permite elevarse, yo le echo helio y resulta que toma la forma del globo. Pero después si yo abro ese globo, se disuelve de inmediato, se va, fluye de inmediato, ¿ya? No es como si le echara agua, porque el agua al ser un poquito más densa, está el agua dentro del globo, toma la forma del globo, pero si yo la abro ese globo, el agua va a caer, porque tiene mayor masa, tiene un peso específico. En cambio, el gas solamente se va a elevar y se va a disolver. ¿Ya? Están muy separados en estado gaseoso. Veamos. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué ventajas y desventajas del uso de la madera de la construcción es importante en una casa en una zona lluviosa? ¿Qué ventajas podría tener y qué desventajas podría tener? Vamos a construir con madera en una zona lluviosa. La desventaja es que la madera se moja y se daña. ¿Ya?
Porque la madera produce mucha humedad. Dale, ya, la desventaja podría ser eso, Si El se moja barro, mucho, si se moja mucho la madera, se pudre. ya, se daña, ya. ¿Qué otra desventaja podría ser? Se infla. Sí, se deforma. Mira, esa es importante. Se deforma, es importante. Hay otra desventaja importante de la madera. Se pudre. Se pudre, se daña, sí. abs- absorbe el agua. Absorbe el agua, sí. Se daña con polillas también, polilla de También, madera. también, aunque actualmente le echan unos líquidos que evitan, no al 100%, pero lo evitan. Hay otra desventaja de la madera. Que se quema. Se quema, es combustible, se quema. Ahora, vamos con las ventajas. Todo tiene una desventaja, pero todo tiene una ventaja. ¿Qué cosa ventajosa nos da la madera en un lugar lluvioso? Calorcito. Ah, no. Sí, Pueden eh, fabricar muebles, camas. es térmica. Le vamos a poner como térmico, pero asociado a que nos entrega un poquito de calorcito, ¿ya? Sí, se pueden hacer distintos elementos con madera. ¿Qué otra ventaja tiene la madera? Que es más abrigadora, más Ya calentita. tiene un componente térmico importante. Con la madera se pueden hacer muebles, cosas así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero acuérdense, estamos construyendo una casa. ¿Ah? Ah, una casa. También se Este, puede hacer las paredes, el techo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos definir eso? Es fácil de trabajar, Claro. ¿sí? Es fácil de trabajar la madera, sí. Mucho Alejandro, más fácil espérate. que otros componentes, Tiene, ¿cierto? tiene mayor regularización en la humedad. Ya. Se regula mejor en humedad. A la- en la humedad. La construcción es mucho más rápido. Ya, y eso es importante. Bien. Por eso me gusta conversar con ustedes, ¿bien? La construcción es mucho más rápida y es más barata. Por eso se ocupa madera. Entonces, tenemos ventaja, tenemos desventaja. Si ustedes tuvieran que adoptar medidas, tomando en cuenta el componente de esta madera, para evitar efectos indeseados en la madera utilizada, ¿qué podríamos hacer para que esta madera no se moje tanto? Se Inmunizar, puede curar. pintarla, se puede Ya, curar la madera, se puede curar, ¿cierto? se puede Pero curar la madera. tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Impermeabilizar. Impermeabilizar. Pintura, Impermeabilizar. ¿Se puede impermeabilizar? Sí, se puede impermeabilizar la madera. ¿Qué otra cosa sí, característica no, podemos ¿cómo se llama? hacer? ¿Cómo se llama la obra que tú dices? ¿Qué otra cosa le podemos hacer a la madera para que no se dañe? Se sella. Pintarla Se también. sella, ¿cierto? Se sella. Pintarla, sí. He visto que actualmente hay unas pinturas que, que le permite resistir mucho la humedad, pero son unas pinturas que tienen ciertas características, no es cualquier pintura. Ujú. Se sella, se pinta, ya tenemos hartas cositas. Ahora, ya hablamos de que estamos construyendo. Es un lugar lluvioso, ya tenemos dos instrucciones claras. Aplicamos estos productos. La pregunta es la siguiente. ¿Cambia la forma de una porción de agua al ser trasladada de un recipiente a otro? ¿Cambia la forma del agua, del líquido, si yo la traslado de un recipiente a otro? ¿Sí? No, Sí. ¿Por qué? Porque se toma la forma de recipiente que va a echarle. Exacto.
Sí. Ojo, seguimos hablando de la casa, no se olviden de eso. Ujú. Hablamos del agua. El agua toma la forma del recipiente que nosotros estamos dando. Ahora, les hago una pregunta por el mismo caso de esta casa que estamos construyendo. Si nosotros impermeabilizamos, se sella, se pinta esta madera, ¿para evitar qué? ¿Qué es lo que La queremos humedad. evitar? Que La se Que humedad. filtre le el dañe el agua, agua, la que le humedad. dañe la lluvia. Que ¿Ya? se ¿Y por qué pudra, queremos evitar eso? Para para que que no no se se moja. pudra. ¿Ya? Pero Que sea más duradera, ¿qué pasa con esa madera que Hija, se humedece y se pudre? que no se le Ya no hizo sirve. tratamiento. Se No va a servir parte, más, ¿cierto? Se No, no va a parte, servir. le sale hongo, hay un montón de cosas. se Y desintegra. resulta que tiene que ver con el agua. Porque si una tabla se humedece, ¿qué es lo que pasa con esa tabla? Sin llegar a la descomposición. Hay una tabla, yo le eché agua. ¿Qué es lo que pasa con esa agua en la tabla? Se Se filtra. hincha la tabla. Se hincha la tabla. Se Resulta que desintegra. el agua toma la forma de la tabla. ¿Se han dado cuenta de eso? Ustedes ponen una tabla, le echan un poco de agua en un lado, ¿y qué es lo que hace el agua? El agua va Se ocupando el desintegra. espacio de la tabla. Exactamente, y se va metiendo dentro de la madera. Por Absorbe. eso la madera se echa a perder, se absorbe. Toma la forma del envase, como lo dijo recién alguien por ahí. ¿Ven que es importante? Nosotros vamos entendiendo las situaciones de la materia en un contexto cotidiano. Si quisiéramos reducir el volumen de lo que sea, ¿en cuál de los tres estados físicos de la materia podemos comprimir? Uno de los estados de la materia. Queremos reducir el volumen de algo. ¿En cuál estado me sirve más? ¿El líquido, gaseoso o sólido? Líquido. El líquido, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? El que, ay, de la escuela. Se eh, consume. claro, Sí, puede ser. se adhiere más Se a adapta a la la tabla. forma. Dale. Pero queremos reducir. Queremos que se achique. ¿El sólido, líquido nos sirve? sólido. Sí. ¿El sólido es más reducible? Sí, Sí. ¿Por qué? porque al apretar algo que sea un poco más grande y más sólido, igual se puede reducir su tamaño, El sólido más como el líquido porque cobre, la materia está más comprimidas, Ya. porque las partículas están más unidas. las partículas. Fíjense en lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en el líquido. No estoy de acuerdo en el sólido. Porque comprimir significa que vamos a reducir el volumen. Lo vamos a achicar. El espacio que va a ocupar. En el líquido se puede. Por ejemplo, si yo tengo un globo con agua y le saco agua, ¿qué va a pasar con ese globo? Se va a achicar, pues va a ocupar menos espacio. Pero si el sólido lo tengo lleno con una piedra, hay una piedra grande, ¿de qué forma lo reduzco? Claro, hay que volverlo líquido. Claro, o lo tengo que destruir prácticamente. O O sea, romperse. si tengo una piedra tendría que destruirlo. Tendría una madera, tendría que cortarla, es decir, tendría que intervenir la materia. El líquido estoy de acuerdo, pero también el gaseoso. ¿Por qué? Porque en el gaseoso tengo la característica de que al ser a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, muy separadas las partículas, estos elementos, si yo abro este globito con helio, el helio va a salir rápido y se va a reducir el espacio que ocupa dentro de este globo. Por lo tanto, se puede comprimir rápidamente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No, no. ¿No hay ninguna duda? No vamos a hacer el dibujo porque la verdad es que mi dibujo no es lo normal. Nos vamos con el último tema de hoy, que nos va a tomar los últimos 5 minutitos, que son los cambios de estado de la materia.
Y aquí tenemos un ejemplo claro. Si nosotros tenemos estas partículas dentro de una olla, tenemos agüita con una olla, y le vamos a agregar unos papeles pequeñitos, cortaditos, da lo mismo la densidad del papel, cortaditos, ¿ya? Vamos a seguir calentando el agua hasta que se caliente tanto y llegue la ebullición. ¿Qué va a pasar con esos papeles? Metí en una olla papelitos, da lo mismo la densidad, y puse la olla ¿Se a calentar desintegran? hasta que... ¿Qué pasa? ¿Se desintegra el papel? Exactamente. ¿Por qué? Porque cambia su estado. Esas partículas que estaban juntitas con el agua, ¿qué es lo que van a pasar en las partículas? Se van a separar. ¿Ustedes hicieron alguna vez papel maché o Sí, estos papeles para máscara? Se remojaba el papel. ¿Y qué pasaba con ese papel? Ese papel grande se volvía en partículas más pequeñas. Es una de las formas de explicar cómo va cambiando el estado de la materia dependiendo de lo que experimente. Hay otro cambio de la materia que es mucho más claro, que tiene que ver con esto. El cambio de la materia a través de el ciclo del agua. Si nosotros observamos ahí, nosotros podemos tener un sólido. Cuando se realiza esta fusión, cuando se calienta, lo podemos llevar a un estado líquido. Y cuando ya tengo este elemento líquido a una mayor temperatura, lo puedo llevar a un estado gaseoso. Pero también puedo hacer el experimento al revés. Lo puedo llevar del gaseoso a través de una condensación, es decir, esos gases se juntan un poquito más, va a estar el líquido y el líquido en solidificación va a llegar a sólido. ¿Qué elementos ustedes pueden poner en este ciclo de cambio de la materia? ¿Qué creen ustedes que podría experimentar ahí como cambio de la materia? El Ya agua, dije el agua, ¿vale? ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro elemento se puede llevar a este cambio de materia y pueda experimentar estos tres cambios? ¿El aceite puede ser? El aceite, ¿Y el alcohol? el alcohol también fluye. ¿Qué más? Hay uno súper claro, el cobre, po, los metales. Los metales a cierta temperatura pasan de sólido a líquido y terminan siendo gaseosos. Y también ese gaseoso puede pasar por condensación, que es poco común, pero puede. Y de líquido puede pasar a solidificación, sí. Si baja la temperatura, por ejemplo, uno de los artes más antiguos era este trabajo con, lo dijo alguien hace un rato, con el vidrio, que el vidrio lo calentaban a tal temperatura para moldearlo que Para se darle llevaba un forma. líquido y ese líquido lo iban moldeando y podían llevarlo a gaseoso y después se dejaba enfriar y llegaba sólido de nuevo y tomaba la nueva forma. Resulta que estos cambios de la materia lo pueden experimentar toda la materia. Ahora, las condiciones como las experimentan son distintas, porque no es lo mismo realizar el ciclo del agua que realizar un cambio de estado de la materia de un sólido más fuerte, pues como un metal, porque las Claro. condiciones son distintas, pero la materia puede experimentar estos tres cambios bajo las condiciones que ellos tengan. Y acá tenemos lo clásico, agua, hielo, vapor, ¿ya? Que son la forma más clara de entender cuál es el estado de la materia. Si no, yo saco un hielo del refrigerador, se va a ir a estado líquido de inmediato, va a pasar súper poco tiempo. Y si esa agüita del hielo la pongo en una teterita o la pongo en una ollita,
va a llevarse a estado gaseoso en un poquito tiempo. ¿Ya? Va a experimentar este cambio completo. Cuando el gaseoso llega a una cierta altura, la temperatura permite que se condense de nuevo, que se empiecen a juntar las partículas y vuelve al estado líquido a través de la lluvia. Y después se va a juntar en un molde y va a volver a un estado sólido, lo ponemos a congelar y las partículas se apretan. Por lo tanto, toda la materia puede experimentar estos cambios. ¿Qué es lo que lo diferencia? Es que todos tienen una forma particular de experimentarlo. ¿Ya? Señoras, señores, finalizamos nuestra primera sesión, nuestra primera larga sesión. Eh, Chiquillos, vuelvo a reiterar, las guías están disponibles, las clases están siempre grabadas ahí en la plataforma y las dudas que vayan teniendo las vamos a ir aclarando ahí a medida que vayamos trabajando, ¿ya? Para mí es un placer conocerlo y tenemos harto trabajo que hacer, así que los espero el próximo lunes y que tengan buenas noches, así que Buenas descansen. noches, Ah, profesor. Tari, Buenas noches, profesor. Buenas chao, chao. noches, Noches, profesor. buenas noches a En, todos. en la Buenas página noches. en YouTube. Buenas noches, Eh, todos. Espere que no Gracias. escucho. Dígame otra vez. En la ¿Dónde? página de YouTube, en la página de Flex Educ. Métete a ¿Cómo? YouTube y hay un canal de YouTube que se llama Flex Educ. Y ¿En ahí, dónde? ¿En dónde, en YouTube, disculpe? en YouTube. Y ahí están las clases y ahí también a través del WhatsApp de Flex Educ pueden acceder a la guía y todo el asunto. Así que es cosa Flex, de que se Flex monen. 2. Ya, Flex Educ, sí. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, cuídense. Gracias. A Gracias. descansar. Gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Vale, Buenas gracias. noches. Confío